Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a venir a presentar el portafolio número uno de Psicología de la Sexualidad. Como podemos ver acá en la portada, el motivo de hacer este portafolio fue en base a un libro o, bueno, un texto para que se pudiera entender mejor o comprender de la mejor manera. Como podemos ver, Psicología de la Sexualidad, en la primera página, para el Magister Johnny Alberto Salinas Durant, de parte del alumno Jordi Lex Carquín Santillán. Semana uno. En la semana uno, ¿qué comprendimos o qué aprendimos en la semana número uno? Bueno, en la semana número uno aprendimos la diferencia entre sexo, sexualidad y género. Y también comprendimos acerca de cómo fue importante en la historia lo que la palabra sexualidad influyó, o bueno, la sexualidad como tal, cómo influyó en la historia, ¿no? Para hacer un breve resumen de lo aprendido de la semana número uno, aprendimos que ni bien sexo, sexualidad y género son tres palabras que están relacionadas o se pueden interpretar de la misma manera en algunas ocasiones, no son así. Son tres cosas muy distintas donde estamos hablando género, de cómo te identificas, si es que es masculino, femenino, ahora hay nuevos géneros, heterosexual, bisexual, etc, etc, etc. Eh, bueno, sexo generalmente se refiere a las características biológicas de nosotros, mientras que sexualidad abarca los deseos y los comportamientos como tal sexuales que deseamos, ¿no? Ahora, ¿cómo, eh, ¿de qué manera crees que la historia de la sexualidad influye en nuestra comprensión actual de la misma? Esta es la pregunta que más me impactó del portafolio en la semana uno. Eh, en mi opinión, como puse, la historia de la sexualidad influye mucho en lo que somos ahora porque podemos ver el avance continuo que hemos tenido desarrollándonos. La liberación sexual ha sido muy amplia. Antiguamente el sexo era visto como que, oh Dios, sexo, no, ¿cómo vas a decir eso en la calle? Pero ahora hay personas que lo dicen de la manera más natural, como debe ser, porque es algo normal. Y es algo totalmente biológico que hacemos las personas, que tal vez antes se lo veía de una manera mucho más reservada, aunque ahora se lo ve de una manera mucho más liberal. Tenemos la semana 2, donde la semana 2 nos hablan sobre los aspectos antropológicos y sociológicos de la sexualidad humana y cómo nos han parecido, qué ha sido lo más relevante. A mí, en lo particular, lo que más me llegó en esta clase fue el comprender cómo las diversas culturas tienen distintos tipos de, de tabús o bueno, de eh, pensamientos acerca de la sexualidad. Esto es lo que más me llegó a mí en este curso, más que nada, porque ni bien sabemos, existen distintos tipos de religiones, existen distintos tipos de culturas, etc, 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 que tienen distintos tipos de pensamientos acerca del sexo y lo ven de distintas formas y de distintas maneras. Así que es lo que más me llegó, comprendiendo que el Perú es un lugar diverso, justo nuestras culturas. En la selva tenemos bastantes culturas de aldeas que nosotros no conocemos, igual con la sierra, la costa y bueno, la selva, ¿no? Que ya dije. Y como en otros países también tienen sus diversas culturas que todavía las siguen empleando a través de que pase eones de años. ¿Quién sabe? Bueno, eh, tenemos ahí la segunda pregunta de la semana 2 que es ¿cómo crees que estos aspectos influyen en la percepción social de la sexualidad? Y bueno, como sabemos, algunas personas no saben respetar las culturas de otras personas, pero poco a poco se está viendo de que ya hay más respeto con el tema de los tabús sexuales en otras culturas. Hay mucho más respeto y hay que tenerlo de la manera, ¿no? Siento que eso es algo que no lo ven normal en algunas sociedades, pero deberían de tomarlo de manera normal. Bueno, semana 4. ¿Qué aprendimos en la semana 4? En la semana 4, perdón, semana 3. En la semana 3 aprendimos sobre el sistema endocrino, el sistema genital y las respuestas que da como tal, ¿no? Eh, Aprendimos de qué es en qué consiste el sistema endocrino, qué es lo que hace, qué lo realiza, qué son las que regula las sustancias que tenemos en el cuerpo, como la dopamina, los estrógenos, la oxitocina y la serotonina. Ahora, esto hace que baje todo
para el sistema genital para que el pene se pare, haga haya la dilatación de la vagina como tal y también tenga la lubricación vaginal, sensibilidad en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, esta clase fue muy interesante, ya que me gustó mucho cómo abarcamos el tema de qué es lo que pasa en nuestro sistema para que funcione todo lo demás, ¿no? Y si es que algo de nuestro sistema no está funcionando, o sea, de nuestro sistema endocrino, lo demás tampoco podría funcionar como debe ser. Es como que todo va de la mano. Ahora sí, semana 4 nos estábamos adelantando. En la semana 4 vimos algo también muy particular, que es el sistema sensorial. También va casi de la mano del sistema endocrino, en mi parecer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la mente. Estamos hablando del psiquismo, estábamos hablando en esa clase mucho de lo que viene a ser de que no solo las respuestas sexuales vienen de nuestro sistema, sino también vienen de la mente, vienen de lo que pensamos. Eh, Voy a leer la respuesta que puse en la segunda pregunta, que es, la pregunta es, ¿cómo integrarías el concepto de psiquismo como sistema integral en tu comprensión de la sexualidad? A esto le respondemos. Integrar el concepto de psiquismo como un sistema integral en la comprensión de la sexualidad significa reconocer que la sexualidad humana no es solo una respuesta fisiológica, sino que involucra profundamente la mente y las emociones. Pusimos un cuadro también como ejemplo, que es de los estímulos externos, llegando a los sentidos, la percepción, a la conciencia, la imagen lleva a los centros, que son el estímulo interno, que son sentidos, y, y respuesta externa, las acciones que damos. Bueno, y finalizando, tenemos la semana 5 que fue la que más me gustó, en realidad fue una de las semanas más bonitas para mí, que hablamos mucho de lo que viene a ser el desarrollo de los niños como tal. Eh, la primera pregunta es la que más impactó en esta semana. Dentro de todas, de verdad, las semanas me gustó mucho este tema y fue el tema que más me abarcó. Ahora, la primera pregunta tenemos, ¿qué aspectos claves has identificado en el desarrollo de la sexualidad? Bueno, ¿qué aspecto clave has identificado en el desarrollo de la sexualidad en la infancia? Bueno, respondiendo un poco la pregunta, eh, respondimos de que los niños muestran curiosidad sobre sus cuerpos, que también los niños de 2 a 3 años ya pueden empezar a identificarse como niño o niña, influenciados tanto por los factores biológicos como los sociales. ¿A qué nos referimos? Eh, que el niño a la edad de 2 3 años, o niña, bueno, ya se está identificando como niño o niña, o se está yendo a identificar de una manera en que, influenciados tanto por los factores biológicos como los sociales. ¿A qué nos referimos? Eh, que el niño a la edad de 2 3 años, o niña, bueno, ya se está identificando como niño o niña, o se está yendo a identificar de una manera en qué género se involucra él o cómo se siente adecuado. Pero esto es por los factores biológicos y los factores sociales que nosotros le damos como familia. Por ejemplo, pueden haber distintos tipos de familias, como sabemos en la actualidad. Hay familias donde hay dos papás, donde hay dos mamás, donde hay un papá y una mamá, etc, etc, etc. Ahora, hay familias que son muy flexibles, donde es un papá y una mamá, pero son muy flexibles y le dicen al niño, tú siéntete identificado como quieras ser. Si tú quieres jugar con muñecas, juega con muñecas y no digas que eres gay porque si tú no te sientes así, no te identificas así y le explican, ¿no?, al niño. Y el niño trata de comprender, entender en su poca razón que tiene el niño, bueno, como tal, pero trata de comprender y entender de qué es lo que le gusta, qué es lo que entiende, cómo se siente identificado, cómo él le gustaría que le digan o le hablen. Y por último, ¿cómo crees que estos aspectos influyen en el desarrollo sexual posterior? Pues los niños son curiosos y normalmente desde temprana edad forjamos el género en los niños, como dije, de la de 2 a 3 años, y esto va subiendo y con una buena educación o con una buena implementación de instrumentos,
y psicoeducación, se puede llegar a hacer que un niño tome todo este sentido del sexo, sexualidad, género, de una manera muy normal y muy común. Creo que nuestra población ahora no se siente capacitada para hacer eso. Y por último tenemos las fuentes consultadas, que fueron 3 libros importantes. El primero es un libro que habla acerca de todo lo que viene a ser, bueno, dice que es una guía de servicios, pero no es tanto así, es una guía la cual habla acerca del sexo, acerca de la sexualidad, ah, es una guía muy informativa acerca de estos servicios que tenemos como tal. La segunda es un libro de la psicología sexual en la infancia. La tercera es la psicología sexual como tal. Habla mucho, abarca sobre el sistema neuroendocrino, abarca mucho sobre culturas, etnias, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por último, tenemos un resumen que pusimos en nuestro portafolio sobre todo lo que entendemos de estas 5 semanas, que es la sexualidad es una parte integral del ser humano que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Incluye la manera en la que las personas experimentan y expresan su atracción física, emocional y activa hacia otros. La sexualidad involucra el sexo biológico masculino, femenino, intersexual, la identidad de género, como una persona se siente respecto a su género, la orientación sexual, hacia quienes se sienten atraídos, y las relaciones afectivas y sexuales. Editorial Universidad Privada del Norte, y el autor Jordi Lescar, quien en su persona. Muchas gracias, eso es todo.